hemos proclamado su grandeza, le hemos tributado alabanza, adoración, reconocimiento, Señor, de conformidad con la luz que tenemos de quién es usted, de la obra que ha hecho, Señor, a favor nuestro, pero sobre todo, Señor, de su majestad, de su dignidad, de su grandeza. Por ello, Señor, usted es digno de adoración, por ser quien usted es. Usted es Dios, el único Dios verdadero, el Dios eterno, el todopoderoso, el grande, el primero y el último, el autor de todas las cosas, quien nos trajo a la existencia, pero quien es y existe en sí mismo y por sí mismo. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Le damos gracias por permitirnos conocerle. Le alabamos porque usted se manifestó a nuestras vidas por la palabra del Evangelio, por habernos llamado, por la obra de su Espíritu Santo, sensibilizando nuestros corazones, nuestras conciencias, para que escuchásemos su voz, para que reconociésemos nuestra necesidad, para que pudiésemos venir humildemente y postrarnos, así como lo cantamos, postrarnos, reconociendo nuestra necesidad de perdón, de salvación, de un cambio en nuestras vidas. Y gracias por haber puesto en nosotros el don de la fe, la medida de fe necesaria para creer en sus palabras, para creer en sus promesas, en que lo que usted nos ofreció, era cierto y verdadero, más cierto que la vida misma que habíamos conocido hasta entonces. Le damos la alabanza por ello, le damos gracias por ello en este día. Hoy estamos reunidos para conmemorar ese hecho, para alabarle, para adorarle, para honrarle, Señor, para una vez más reconocer que somos suyos y que estamos agradecidos de ser suyos, Señor, que nos sentimos y reconocemos privilegiados de ser suyos. Le damos alabanza por ello en este día, día del Señor, día en el cual recordamos y proclamamos también que un día como hoy nuestro Salvador resucitó de entre los muertos, haciendo posible la obra, confirmando con su resurrección sus palabras, la obra que vino a realizar a favor nuestro. Como iglesia, Señor, le damos gracias, como iglesia alabamos su nombre por ello. Bendíganos con su palabra en este momento, en este tiempo que vamos a dedicar a ella. Ayúdenos con su Santo Espíritu. Conoce usted nuestra necesidad, lo que necesitamos recordar, reafirmar, aprender, comprender. Esa obra suya continúe siendo perfeccionada en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Un encuentro intencional, el título del mensaje, un encuentro intencional. Hay unas palabras bastante conocidas de casi todos los creyentes. El Señor Jesucristo dijo, esta es no es la versión Reina Valera, pero el Señor Jesucristo dijo, el que beba del agua que yo doy, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Eso dijo el Salvador, el Señor Jesucristo.
el que beba del agua que yo doy, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente o un manantial que salta para vida eterna. Tomás de Aquino, un creyente, pensador, un hombre que se propuso buscar a Dios también con todo su ser, escribió en una oportunidad: la inquietud y sed del alma, la inquietud y sed del alma muestra sed de felicidad. Sin embargo, es una sed que únicamente puede ser satisfecha por Dios. La inquietud y sed del alma muestra o manifiesta o deja ver sed de felicidad. Sin embargo, esa sed de felicidad, dice Tomás de Aquino, únicamente puede ser satisfecha por Dios. Vamos a considerar la Israel en los tiempos del Señor Jesucristo. La historia de la nación de Israel es muy interesante desde sus inicios hasta nuestros días. Todavía hoy lo relacionado con Israel sigue siendo sumamente interesante, más que interesante, llamativo. Pero vamos a considerar brevemente un poco Israel en los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia y consideramos la historia del pueblo de la nación de Israel, en algún momento nos vamos a encontrar con que la nación se dividió y tuvo dos reinos paralelos. Ellos salen con Moisés, ellos van, todo un solo pueblo, entran a la tierra prometida, tienen una temporada más o menos larga de caudillos, de líderes, de jueces, como aparece en el nombre que se le asigna en la Biblia, jueces, el tiempo de los jueces, pero llega un momento en que ellos dicen: nosotros queremos tener un rey, como todos los demás naciones tienen un rey. Y entonces entra el periodo de la monarquía de los reyes y recordamos el primer rey Saúl y el segundo rey David y el tercer rey Salomón. Y Salomón construye el magnífico templo, pero Salomón deja a su hijo Roboam en el trono, sería el cuarto, y en el tiempo de ese hijo de Salomón sucede una fractura y la nación se divide. Y de allí en adelante habrán dos reinos. Un reino en el sur, donde estaba Jerusalén, el templo, donde quedó el hijo de Salomón, y un reino paralelo en el norte, donde comienza a reinar Jeroboam. Y así por espacio de más o menos 200 años, reyes van y vienen, y hay dos reinos paralelos, el reino del sur y el reino del norte. El mismo pueblo de Israel, la nación de Israel, pero hay dos reinos paralelos allí. Hasta que en el año más o menos 720, 721, 22 antes de Cristo, vienen los asirios y arrasan con el reino del norte y se los llevan y destruyen todo y hasta allí llegó el reino del norte, desapareció. En ese reino del norte estaban asentadas básicamente, como decir, 10 tribus de Israel. Y en el reino del sur estaban 2 tribus. Y de allí en adelante que se acostumbró decir, bueno, esas tribus se perdieron. Y dicen, ¿qué pasó con las tribus perdidas de Israel? Las 10 tribus, porque el reino del norte desapareció y luego vendrían algunos
hubo como un retorno, quedaron unos pocos, pero ahí sucedieron muchas cosas. No volvió a ser lo mismo en ninguna manera. Y no hubo otro reino tampoco allí de parte de, en el norte de Israel. Más tarde, en el 586 a.C., vinieron los babilonios, vino Nabucodonosor y arrasó con el reino del sur y destruyó el templo de Salomón, y ellos estuvieron 70 años en el exilio, como había profetizado Jeremías. El Señor les dijo, 70 años van a estar, esta tierra va a estar asolada y estos van a servir al rey de Babilonia. Y luego de esos 70 años, bajo el mandato, el dominio de los persas, ya habían pasado los babilonios, estaban ahora en el poder los persas. Los persas, el rey Ciro de Persia permitió que Israel regresase a su tierra y regresaron nuevamente a su tierra y construyeron otro templo más adelante también. Nada que ver con el antiguo templo que había construido Salomón, pero bueno, estaban allí. Y aunque estaban en su tierra, sin embargo, no disfrutaban de libertad. Estaban bajo el dominio de los persas y luego estuvieron bajo el dominio de los griegos y luego estuvieron bajo el dominio de los romanos. Y cuando el Señor Jesucristo nace, Israel sigue estando bajo el dominio de Roma. Ya Roma tenía cientos de años allí dominando todas esas regiones, y el Señor Jesucristo e Israel en los tiempos del Señor Jesucristo está sometida bajo el yugo romano. Esa era la situación de la nación. Israel estaba bajo el dominio de los romanos, al igual que casi todo el mundo conocido en su totalidad. Ahora, de manera muy general, nosotros podríamos decir que el territorio de Israel lo podríamos dividir en tres zonas, en tres espacios. ¿Se ve el mapa, Nereida? ¿No? Un mapa que estaba allí. Ajá. Y tal vez usted no lo apreciará muy bien allí. Pero esta es más o menos la zona de Israel. Desde acá. Gracias. Aquí está el mar Muerto, aquí está el mar de Galilea. Y yo le decía que más o menos tres grandes zonas. Esto sería el sur, o lo que se llamaba Judea. Acá está Jerusalén. Aquí estaba el reino del sur anteriormente. Acá estaba la zona de la Galilea o el reino del norte. En el norte estaba Galilea. Galilea al mismo tiempo había una alta Galilea y una baja Galilea. Entonces tenemos la zona de Galilea y la zona de Judea. Galilea al norte, Judea al sur. Entre los dos, entre Galilea y Judea, estaba la zona de Samaria. La zona de Samaria. Que anteriormente, muy anteriormente, eso ni existía ni se consideraba, pero, después que el reino del norte fue llevado cautivo, entonces y vinieron y repoblaron esta zona, surgió una, como decir, esa región adquirió unas características particulares. ¿Por qué razón? Porque los del sur, los israelitas que habían quedado allí, que habían vuelto mucho antes y todo ello, dijeron, esa gente perdió, ¿cómo decir?
Perdieron su fidelidad a la ley del Señor, adoptaron costumbres de otros pueblos, perdieron su pureza y su integridad en cuanto a la fe y comenzaron y de hecho, sí, de hecho así sucedió, así había sucedido. En gran parte la historia del norte y de las tribus del norte estuvo siempre caracterizada por la idolatría, por el estar viviendo alejados del Señor en muchos aspectos. El reino del sur también, pero no tanto como sucedió en el norte. Pero en el sur era la capital, y aún en los tiempos del Señor Jesucristo, la región del sur era la capital. Allí estaba Jerusalén, allí estaba el templo, el nuevo templo que había construido Herodes, allí estaba la capital, allí tenían los romanos mismos, tenían a Jerusalén y esa zona de Judea como la capital para ellos funcionar, para ejercer su gobierno. La sede del gobierno romano estaba allí, en el sur de Israel. Era una zona montañosa, esa zona de Judea, pero árida, estéril, pedregosa, en nada semejante a las zonas del norte, boscosas, verdes, aguas, buenas tierras. En el norte, la zona de Galilea, zona de siembras, zona de agricultura, lagos, el famoso para nosotros el lago de Galilea, donde tantas historias del Señor con sus discípulos allá, y de norte a sur, el río Jordán, atravesando todo eso y uniendo como una vena todas las dos zonas. Judea alta, no sé cuántos cientos, miles de metros, y va bajando, va bajando, va bajando. Samaria, montañas ya más o menos de 800 metros, y sigue bajando, y cuando llegamos a Galilea, ya el mar de Galilea y todo eso está todavía mucho más abajo. ¿Qué más decir? En cierta manera, en Judea, donde está Jerusalén, donde está el asiento del gobierno romano, en cierta manera el ambiente es conservador, son estrictos, allí están los fariseos, allí están los saduceos, allí está el asiento religioso importante, pero con todo y todo tienen también una gran influencia grecorromana en su cultura, en su ambiente, en su forma de ser. Galilea, en el norte, los habitantes de Galilea eran considerados provincianos. Como decir para nosotros, ¿qué palabra decir? No sé, que sea bastante coloquial, pero esos eran del pueblo. Los otros están en la capital y entonces los de Galilea, los pueblerinos de allá de Galilea, provincianos o ignorantes inclusive por los de Judea. No era Galilea una capital, pero repito, tenía un importante movimiento por esas ventajas naturales, por la agricultura, por la pesca, por las zonas fértiles y verdes que le permitían desarrollar esas labores. Un comercio por la agricultura, comercio por la pesca también, el mar de Galilea como fuente de agua. Y entonces su población era bastante mixta. No solo israelitas, también gente que no pertenecía a Israel estaba allí mezclada con ellos, que se había anexado, iban, venían, presencia judía, pero también tenían elementos extranjeros formando parte de su cultura, elementos internacionales, podríamos decir, helenísticos, y en parte ello debido al comercio que se hacía en esa zona. Samaria, que dijimos que estaba en el centro,
teniendo a Judea al sur, Samaria está rodeada también de ciertas ventajas. Tiene el valle del Jordán al este. Tiene una llanura, la llanura de Sharón al oeste. Al noreste está el Monte Carmelo, el famoso Monte Carmelo. Está otro valle al norte, el valle de Jezreel. Posee un clima mejor que el clima de Judea, un clima más benigno. Y entonces allí nos encontramos en esa zona con los samaritanos. Podríamos decir, son israelitas, y entonces la gente allí comenzaba, bueno, son medio israelitas. No, no son, decían otros, son samaritanos. Repito esto, ¿no? Cuando el reino del norte cayó, esa zona fue repoblada. Esa zona fue repoblada. No hay información tan precisa, ¿no? Pero se entiende que hubo una repoblación con personas inclusive de otras naciones y con los israelitas que estaban allí, y que israelitas que estaban allí se casaron con mujeres que venían de otras naciones, de otros lugares, cosa que no debían hacer, que por la ley le estaba prohibido hacer, pero lo hicieron. Y se produjo allí una mezcla de la población, pero que no solamente fue esa mezcla de genética, de mestizaje en ese sentido, sino también que se produjo un sincretismo cultural y religioso. Las costumbres religiosas de esas otras personas, de la gente procedente de otros lugares, también ellos las asumieron y comenzaron a vivir de conformidad con ella. De manera que los judíos del sur, los judíos de Judea, los judíos de Jerusalén, consideraban que los samaritanos se habían contaminado, que eran aunque eran descendientes de Abraham también, pero ellos se contaminaron religiosamente por las prácticas. Los samaritanos no adoraban en Jerusalén, se produjo una división y los samaritanos nunca más volvieron a Jerusalén. Ellos establecieron como su lugar de adoración el monte Gerizim. Ese monte es el monte donde Moisés había dicho, cuando pasen al otro lado, a la tierra prometida, la tierra que el Señor les va a entregar, se van a colocar 6 tribus en un monte y 6 tribus en otro monte. Unas van a pronunciar bendición, las otras van a pronunciar maldiciones. Y el monte Gerizim eran donde estarían 6 tribus para pronunciar la bendición. Allí entonces los samaritanos adoraban al Señor, adoraban a Dios. Un concepto que ellos mismos se inventaron, porque Dios no les dijo que hicieran eso. Dios había dicho que el lugar de adoración era en Jerusalén. Que la adoración tenía que ser allá, donde el Señor estableciese su lugar, donde estaba el templo en todo caso. Por esto y otras cosas, los judíos despreciaban a los samaritanos. Y los samaritanos despreciaban a los judíos. Tenían una relación, un trato hostil entre ellos por el asunto étnico, religioso, cultural y hasta por asuntos políticos y sociales. Podríamos decir que la mayoría de los judíos no consideraba a los samaritanos como israelitas de pleno derecho, sino que más bien los consideraban en cierta forma como herejes
que habían abandonado la herencia de fe. Esto no era un simple concepto. Esto se manifestaba en las cosas, hasta en la vida práctica diaria. Por ejemplo, había un problema y van a juzgar una situación, entonces no puede participar un samaritano. El testimonio de un samaritano en medio de una situación para juzgar, para un juicio, no tenía validez. Lo que un samaritano pudiese decir en un juicio, eso no contaba, eso no tenía validez alguna. Hubo una época, inclusive, en que si un israelita comía algo preparado por un samaritano, se consideraba que estaba comiendo algo como si estuviese comiendo carne de cerdo. Tan abominable que lo preparó un samaritano, como si hubiese comido carne de cerdo. Y debido entonces, repito, a que los samaritanos no podían ni querían adorar en Jerusalén, establecieron su lugar allá independientemente. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho y otras cosas que pasamos por alto, los samaritanos estaban también en los planes del Señor. Y el Señor Jesucristo llega y está allí en toda esa zona, no ha pasado por Samaria, pero en sus planes estaba llegar hasta allá. Vamos a ver ahora en segundo lugar al Señor Jesucristo llegando a Samaria. ¿Podemos volver al mapa un momento? El Señor Jesucristo estaba con Juan. Fue bautizado por Juan el Bautista. El Señor Jesucristo está en Jerusalén. Hace el milagro de convertir el agua en vino en esa zona de Judea y allí, tal vez, no sé si en Jerusalén exactamente, pero en la zona de Judea, está en el sur, es lo que le quiero decir. Juan bautizó en el sur, en el Jordán, pero en el sur. Allí está Juan el Bautista aún. Los discípulos del Señor Jesucristo comenzaron a bautizar también a otros allí en el sur. Yo tampoco veo. Por acá en algún lugar de estas aguas del río Jordán. En algún lugar de allí. Entonces se comenzó a regar la voz de que el Señor Jesucristo estaba bautizando, y que bautizaba más que Juan y los suyos. Y dice el Evangelio que cuando el Señor Jesucristo entendió que se estaba corriendo la voz de que ellos estaban bautizando más personas que Juan, el Señor decidió irse de Judea hacia Galilea. Irse de Judea hacia Galilea. Ese viaje era un viaje bastante largo. Y la forma más directa de llegar de Judea a Galilea era atravesando Samaria. Todos lo sabemos, como nos lo enseñan en la escuela, el punto más cercano, como es la distancia más cercana entre dos puntos, es una recta, se acostumbra a decir. Entonces era salir de acá, atravesar Samaria y llegar a Galilea. Los judíos muchas veces, con tal de no pisar Samaria, bordeaban, daban la vuelta bien larga y llegaban a Judea, pero no pasaban por Samaria. O atravesaban el Jordán 2 veces si fuese necesario, en un lugar y van por allá y lo vuelven a atravesar con tal de no pisar suelo samaritano. Pero no sucedió así con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo arranca su viaje con los discípulos y nosotros leemos en el pasaje, que no le he dicho hasta ahora dónde se va a ubicar, pero ya usted lo debe haber descubierto, en Juan capítulo 4, el Señor sale de Judea y se dirige hacia el norte. Son más o menos, según lo que se dicen los entendidos en esas cosas, son más o menos 56 kilómetros. Son más o menos 56 kilómetros de recorrido a pie.
y bajando de zonas montañosas y pedregosas allí en descenso. Son más o menos 56 kilómetros caminando. Es un viaje que debe tomar cerca de 2 días, entre 2 días y medio, 2 a 3 días caminando, para llegar desde Jerusalén hasta Samaria, hasta la zona de Samaria. Y nosotros leemos en Juan capítulo 4, volvemos a la cita, por favor, Nereida. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, porque está allí en el camino. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sí, la siguiente, por favor. Que le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Va Jesús, el Señor, con sus discípulos, llegan a esa ciudad, Sicar, Siquén, no hay tampoco tanta claridad. Está cerca esa ciudad de un terreno que Jacob le había dejado en herencia a José, a su hijo. Y está allí el pozo. Ese pozo de Jacob no se nombra en el Antiguo Testamento, pero en los tiempos del Señor allí está. Y ese pozo todavía está en pie. Todavía hoy usted viaja hasta allá, allí está el pozo. Lo rodearon con una iglesia. Construyeron una iglesia alrededor del pozo y está allí dentro de la iglesia el famosísimo, el milenario pozo de Jacob. Sigue allí en pie, en la actual ciudad de Nablus. No era ese el único pozo en esa región. Habían otros pozos en esa región de Samaria. Pero el Señor y sus discípulos llegaron al pozo de Jacob, que se consideraba en cierta manera especial precisamente por ese hecho, porque lo había construido Jacob, porque Jacob el patriarca lo había construido. A ese pozo, en las afueras de la ciudad, en las afueras, allí dice ciudad, no piense usted que es una gran ciudad, es una aldea. A ese pozo, en las afueras de Sicar, de esa región despreciada de Samaria, llega el Señor Jesucristo, cansado, dice la Biblia, agotado. Llevan 2 días caminando, quizás se detienen en la noche y al temprano vuelven y vienen no sé de cuántas horas caminando y llega la hora del mediodía, la hora sexta, las 12 del mediodía, en pleno calor del día. Llegan cansados, se queda allí, se sienta junto al pozo y los discípulos se van a buscar comida. No tienen tampoco provisiones, va a buscar comida para continuar el viaje, que van a seguir hasta Galilea. Y aunque ciertamente es Dios, el Señor Jesucristo es Dios encarnado, está en forma, está en un cuerpo de carne, temporalmente sujeto a las debilidades de un cuerpo humano. Y pienso que no solo se ha quedado porque está cansado, porque no creo que el Señor era más débil que los discípulos, pero se ha quedado intencionalmente. Se ha quedado con intención para esperar a quien habría de llegar a ese pozo. Se ha quedado intencionalmente en espera de quien habría de llegar. Y vamos a ver quién llegó, aunque ya usted lo sabe, pero permítame decirlo así. La mujer en el pozo. ¿Sabe?
No sé por qué, pero normalmente las mujeres eran las que buscaban el agua. Yo le digo a Zoraida eso y no me quiere hacer caso. Tengo que andar yo buscando esos botellones de agua, pero cuando yo veo la Biblia, las mujeres eran las que buscaban el agua. Y normalmente salían en grupo las mujeres. No iba una sola, normalmente salían varias mujeres al pozo, pero lo hacían en la mañana temprano o en la tarde, al caer el sol. Normalmente el agua la buscaban las mujeres, salían en grupo, como cuando vemos las hijas de Jetro. Iban las muchachas, las hijas de Jetro, en grupo a buscar el agua. Y entonces el Señor está allí al mediodía, no se supone que va a llegar nadie a sacar agua a esa hora. Y resulta que viene una mujer solitaria a esa hora. Llega una mujer en la hora más calurosa, donde no se espera que nadie llegue a sacar agua. ¿Por qué esa mujer va a esa hora? ¿Por qué va a esa hora? ¿Por qué va sola? Y quizás es porque su vida ha sido casi que un escándalo permanente en la aldea durante años. Y viene de la aldea, preparada para lo que va a hacer. Ella viene a buscar agua. Y yo creo que de lejos ella ve a alguien allá sentado. Es un hombre. Y ella sigue caminando. Y no está esperando que sea un judío, debe ser un samaritano. Sorpresa cuando llega que es un judío el que está sentado. No le dirige la palabra. Ella va a sacar el agua, a sacar no es conocido finalmente, ni piensa dirigirle la palabra, ella sacará su agua y se irá como siempre. Y entonces sucede lo inesperado. El Señor Jesucristo rompe el silencio, le dirige la palabra y le pide agua. El judío desconocido le dirige la palabra y le pide agua. Y eso sí que es una sorpresa y un atrevimiento de parte de este judío. La respuesta de la mujer es casi que automática. ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Eso no, ni pensaba, ni se acostumbraba, ni de ninguna manera. Es una sorpresa para ella. Como alguien escribió de esta escena, allí se encontraron dos sedientos. El Señor en verdad tiene sed, pero la mujer también está sedienta y no lo sabe. Ella viene por agua, pero hay otra sed que ella tiene, que es la que el Señor quiere tratar con ella. La mujer llega también cansada, agotada para saciar un tipo de sed y se va a encontrar con que el Señor le va a dar otra agua para saciar otro tipo de sed más urgente, más profunda, más severa. La respuesta del Señor sigue resonando a lo largo de los siglos. El Señor le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor Jesucristo le dice, si conocieras. Qué gran diferencia, mis hermanos, haría en esta conversación, en esa conversación, si ella conociera en sus expectativas, en su vivir, si conociera ¿qué? El don de Dios, si conociera el don de Dios, pero además
si conociera también quién es el que le está pidiendo, dame de beber. Y si esto fuera así, dicen, los papeles se invertirían. Entonces sería ella la que comenzaría a pedir. Y lo maravilloso sería que sería saciada. Rápida, brevemente. El don de Dios. Si conocieras el don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Si conocieras el regalo de Dios, le dice el Señor Jesucristo. Si conocieras el don de Dios. Y esta frase, hermanos, nos habla de la salvación como un don. La salvación como un regalo. ¿Sabe que la salvación es un regalo y no una recompensa? La salvación no es una recompensa. La salvación no es un premio que Dios otorga. No, la salvación es un regalo inmerecido que Dios da. La salvación es algo que Dios otorga a quienes no se lo merecen. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente, que lo recordemos, que nos lo recordemos a nosotros mismos, que le hagamos ver a las personas ese hecho, que la salvación no es algo que la gente se gana, ni por sus obras, ni por su fidelidad, ni por su fe, ni por nada. No es un merecimiento, no es una recompensa, es un don. Es un regalo inmerecido. Así lo dice, por ejemplo, Efesios 2:8. Permítame leer rápidamente ese versículo. Ya no es, por supuesto, el Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, porque por gracia, inmerecidamente, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Bendito el Señor. Por otro lado, el Señor Jesucristo mismo es el don. Por otro lado, el Señor Jesucristo mismo es ese don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el regalo de Dios, es el don de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me falta una frase. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué? Y se entregó. Allí está el don, Jesucristo como don, y se entregó por mí, se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:25 dice, permítame leerlo, acerca de Jesucristo como don, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De manera que el Señor Jesucristo también es el don. Le dice el Señor a la mujer, si conocieras el don de Dios y conocieras quién es el que te pide. Es necesario conocer ¿cómo lo digo? Permítame ver una palabra que haya escrito aquí. Pero es necesario conocer personalmente al Salvador. No basta con conocer una doctrina. No, tenemos que tener un conocimiento personal con el Salvador. Saber quién es Él. El Señor le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, quién es Él.
Por eso que le diré, usted viene, escucha y puede que haga más que escuchar, pero usted tiene que conocer al Salvador. Tiene que conocerle. Más que lo acostumbrado entre la iglesia, entre los evangélicos, usted tiene que conocer al Salvador. Tiene que conocerle personalmente. Tiene que tener trato con Él, tiene que conocerle. Es necesario un reconocimiento de la persona del Salvador, de quién es Él, para que su gracia y virtud salvadora envuelva nuestras vidas. Sin ese reconocimiento de la persona con mayúscula, y su singularidad, no habrá cambio en nuestras vidas. ¿Por qué mucha gente se queda en una religión y tienen la Biblia y van a una iglesia evangélica, pero se quedan en una religión que no trasciende en una transformación de sus vidas? Porque no conocen al Salvador. Porque no conocen al Salvador, no conocen a aquel que dijo, aquel que murió, aquel que resucitó. Y es necesario conocerle en la experiencia personal. Y tercero y último, dice, si lo conocieses, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para eso estaba el Señor ahí, para eso se había quedado allí en el pozo. Cuando llegaron los discípulos le dijeron, Señor, ¿vas a comer? Y él dijo, no, tengo otra comida. Y ellos quedaron, ¿será que alguien le trajo comida? Y le dijo, ustedes no saben de qué se trata. Pero para eso se quedó el Señor allí, para saciar la necesidad de esta mujer, y no solo de ella, de muchos que estaban en la aldea. ¿Ves? Como más adelante sucedió. El Señor está esperando todavía hoy, mis hermanos, que le pidamos agua viva, agua fresca para nuestras vidas, que desistamos de abandonar nuestros empeños, nuestras costumbres pecaminosas, que decidamos creer que Él puede darnos lo que en verdad necesitamos para vivir la clase de vida que puede satisfacer nuestras almas, que puede satisfacer nuestras almas y dar gloria a Dios al mismo tiempo. Termino con las palabras con las que iniciamos. El que beba del agua que yo doy no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Espero que usted lo esté experimentando, y si por X o Y usted dice, yo no me siento así, ore al Señor, porque el Señor desea que usted lo sienta y lo experimente así. Que su relación con Él, que el Espíritu Santo en usted, que la vida eterna que le ha dado sea como ese manantial, como un manantial que está fluyendo y que le da satisfacción a su vivir. Que usted se sienta satisfecho de su vida en Dios, de su vida en Cristo. Y yo también, todos nosotros. Señor y Salvador nuestro, le queremos dar las gracias. Usted es el don de Dios. Usted es aquel que vino, que descendió de lo alto para dar vida a los muertos. Y allí estábamos nosotros perdidos, Señor, en nuestros pecados, extraviados, ajenos de la vida suya. Pero usted nos vino a buscar, usted vino a nuestro encuentro, nos esperó en el camino, así como estaba esperando aquella mujer en ese pozo, Señor. Y queremos darle las gracias por ello. Trajo, Señor, a nuestras vidas esa limpieza, nos sació, Señor, nos lavó, pero nos sació, Señor. Nos dio agua viva, agua de vida. Esa, Señor, que nos da garantía de vida eterna. Entendemos que es un regalo que nunca lo habríamos podido obtener por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito,
que no éramos mejor que nadie, Señor. Así como esta mujer muy lejos estaba de ser ejemplar, de ser una buena mujer. Estaba tan pobre, tan perdida, y sin embargo a ella escogió usted para manifestarle y revelársele, y a través de ella y de su testimonio llevar salvación a muchos otros. Gracias porque así lo ha hecho con nosotros. Por gracia inmerecida estamos ante su presencia. Por gracia inmerecida hemos recibido perdón y salvación. Por gracia inmerecida usted colocó su Espíritu en nosotros y nos santificó. Por esa gracia suya tenemos esperanza de que permaneceremos firmes hasta el final, Señor, y que veremos su rostro, Señor. Le damos pues alabanza, le damos las gracias por ello. Solo le pedimos que nos ayude a profundizar, que podamos conocerle más plenamente, más profundamente, y que ese conocimiento afecte cada vez más, Señor, nuestra manera de pensar, de sentir, de ver la vida, de vivir, para gloria suya, para que le honremos y para que vivamos de tal manera que podamos testificar, llamar la atención de otros hacia usted, no hacia nosotros, hacia usted. Así como ella también fue y los llevó hacia el Salvador. Sea su gracia obrando en nosotros, sea su poder obrando en nosotros, sea su amor obrando en nosotros, sea esa palabra viva, eficaz, suya, obrando en nosotros. Muchas gracias, Señor, Rey y Salvador nuestro, por haberse entregado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, oh Dios, Padre nuestro, oramos. Amén y amén. Mientras el hermano entona un canto, los hermanos